Bien, saludos a todos los amigos, estudiantes de medicina, residentes en adiestramiento, cirujanos generales y cardiovasculares y público en general que tenga la oportunidad de ver esta videograbación que estamos realizando hoy, 1 de mayo del 2010, al doctor Orlando López de Victoria. El doctor Orlando López de Victoria es un cirujano joven, pero que ya ha hecho una gran aportación e incursión en la práctica de la cirugía en Puerto Rico, particularmente la cirugía cardiovascular. Y para mí es un placer tenerlo aquí para dialogar con él por espacio más o menos de 1 hora sobre sus aspectos personales y su ejecutoria profesional en el país y en la práctica de la cirugía, que ahora está en el Hospital Pavía en Santurce. Así que, Orlando, es un placer que estés aquí conmigo. Así que, como te expliqué, vamos a hablar de tu vida. ¿Dónde naciste? ¿Tus papás? ¿Dónde estudiaste? ¿Escuela superior? ¿Universidad? ¿Medicina? ¿Residencia? Y tus padres, quiénes son, y tus hermanos, y luego tu esposa y tus hijos. Y después el aspecto profesional completo de tu vida. Así que vamos a comenzar por la cuestión personal. Gracias por invitarme. Soy el cuarto hijo y último de mi padre, que se llama Samuel López de Victoria. Todavía lo tengo vivo, 88 años, y mi mamá, doña Fredejuinda Rivera Franceschi, de 78 años, gracias a Dios, disfrutando de salud. Mi papá oriundo de Canóvanas, mi mamá oriunda de Ponce. Mi papá fue un soldado del Army toda su vida, peleó en la Segunda Guerra Mundial y participó en la guerra contra el general Rommel en África del Norte, y también en la invasión de Italia y Austria. Y se dedicaba a demolición, a poner y a sembrar minas. Y todo el mundo se murió menos él, y Dios me permitió que fuera mi padre, ¿verdad? Mi mamá, una ama de casa sencilla, tuvieron 4 hijos. Tengo mi hermano mayor, que es pastor y doctor en psicología, una hermana mía que se dedicó a ser misionera, que vive en Estados Unidos, otra hermana que trabaja en personal en distintas compañías, y yo decidí ser médico. Estudié en escuela pública en Puerto Rico. Nací en El Paso, Texas, en una base militar, y a los 2 años de edad pues me trasladé a Puerto Rico, y siempre he vivido en Puerto Rico. Estudié en la escuela pública en Bayamón, Magnolia Gardens, en la Francisco Yer, la intermedia. Después estuve un tiempo en un colegio en Guaynabo, San Pedro Mártir, y después en la High de Guaynabo, la Margarita Janes Palacios, y de ahí pues proseguí mi carrera de premédica en el colegio de Mayagüez. Del colegio de Mayagüez me gradué de bachillerato en ciencias y proseguí en la Escuela de Medicina de Ponce. Ahí me gradué en el 1987. Ahí pude conocer al jefe del departamento de cirugía, doctor Luis F. Sala, que me ofreció una posición en la residencia de cirugía general. Usted también me entrevistó para la residencia de cirugía general en el recinto de ciencias médicas, pero doctor Sala me pidió que lo ayudara a echar para adelante el programa de cirugía general en Ponce, y me quedé por cuestiones de que había pasado los National Boards y venía de una escuela acreditada. La cosa fue que fueron 5 años de una experiencia bien increíble, porque a diferencia de la residencia de recinto, donde habían residentes en ENT, en neurocirugía, en urología, en otras subespecialidades, en oftalmología, pues nosotros los residentes de cirugía general en Ponce teníamos que hacer de todo. Y pues cuando uno se gradúa, pues termina sabiendo de todo un poco, ortopedia, de todo, y para mí fue de gran bagaje y
gran sabiduría en muchos aspectos, ¿verdad? Porque tuvimos que resolver mucho. Esto nos da una exposición a las distintas subespecialidades, ¿verdad? Y eso nos impacta mucho a muchos de los que nos graduamos de allí. Después que me gradué en el 1992 de cirugía general. Eso estaba en distrito, ¿verdad? El distrito de Ponce, sí, que el consorcio era con el Hospital Damas y el Hospital San Lucas también. A veces rotábamos en Pila de Ponce, y ayudábamos mucho allí. Después del 92 pues me gradué y fui aceptado en el programa de cirugía cardiovascular y torácica del estado de New Jersey, de Newark Bethesda Medical Center. Esa era la última residencia que quedaba en todos los Estados Unidos, que era piramidal. Entrábamos 3 y se graduaba 1. Y si difícil fue cirugía general, peor fue cirugía cardíaca, porque tenían que competir con un cirujano cardiovascular ya graduado de Inglaterra, de origen pakistaní, y un chileno graduado de Mount Sinai de Nueva York. Y este puertorriqueño pues comió los dulces a ambos y me logré graduar, ¿verdad?, en la residencia piramidal. Y entonces pues ya en 1995 pues retorné a Puerto Rico y establecí mi práctica, mi oficina en Bayamón, y al principio estuve aquí en Pavía, después en el Centro Cardiovascular, y llevo ya 7 años de socio con Rolando Colón, que es el director de cirugía cardiovascular aquí en Pavía. En el trayecto después de haberme graduado, pues pasé mis boards de cirugía general y mis boards de cirugía torácica. Y el doctor Rolando Colón y yo pues desarrollamos un programa distinto a los programas de cirugía cardiovascular que hay en la isla, y hemos adoptado e implantado las cirugías vanguardistas en la cirugía cardíaca y periferovascular. Ahora mismo pues yo estoy dirigiendo el programa de cirugía endovascular en el Hospital Pavía de Santurce, y es una experiencia increíble, porque después de ya uno graduado, uno tiene que seguir estudiando y seguir moviéndose. Hemos tenido muchos colegas que han decidido quedarse en lo que aprendieron, y pues el doctor Rolando Colón y yo hemos tratado de mantenernos a la vanguardia de la medicina. Y ahora mismo pues estoy reparando las aneurismas torácicas y abdominales por tecnología y método endovascular. Y el abordaje a la cirugía periferovascular también con técnicas endovasculares. Y eso ha abierto una gama de nuevas oportunidades, más con el conocimiento de la cirugía convencional. Ha nacido también la cirugía híbrida, donde uno hace un poquito de abierto con endovascular, y eso ha traído una gran gama de nuevas cirugías y nuevos inventos y nuevos horizontes en el campo de la cirugía, que ha habido, yo te diría que en los últimos 10 años la cirugía ha explotado con esa nueva tecnología. Hace como 7 a 8 años atrás también empezamos en Pavía. Fuimos de los pioneros en hacer la cirugía fuera de bomba, con el corazón latiendo, off pump, coronary artery bypass.
Yo no llevo estadísticas de cuánto yo estoy operando, ya han sido tantos, ¿verdad? Que yo no llevo la estadística. Yo creo que varía de año en año, de un 20 a un 30% de mis casos de open heart, pues yo los hago con el corazón latiendo. Fuera de bomba. Fuera de bomba. Y eso ha traído otros horizontes, y he podido también en forma híbrida. Se puede, por ejemplo, un paciente que está muy afectado sistémicamente por enfermedades y comorbilidades, que se beneficiaría con la cirugía OFPOM, pues uno puede hacer la cirugía OFPOM de revascularización, y después se puede hacer la cirugía de válvula en bomba, y así yo puedo disminuir el tiempo en bomba, que científicamente se sabe que tiene efectos adversos al sistema inmunológico, al sistema circulatorio y a los distintos órganos. Coagulación. Exactamente, a la coagulación. ¿Y el cerebro? ¿Se cree que se afecta? El cerebro se afecta, hay cambios en personalidades, mucha gente se queja por meses de trastornos de sueño ¿cómo es? Nightmares, pesadillas, de muchas pesadillas. Es bien común eso. ¿Cuándo empezó a hacerse en Estados Unidos esa técnica? El OFPOM empezó, yo creo que para la fecha de 1992-95. Cuando entrené, nosotros hacíamos como sobre 1000 casos al año, y quizás como 3 de esos, más de 1000, los hacíamos OFPOM. Y me recuerdo que uno de mis profesores, Dr. Hussein de Pakistán, era el que los hacía 1, 2, 3 veces al año. Y tenía una forma muy peculiar que ahora está mucho más avanzada, ¿verdad? Muy interesante. Él tuvo esa visión. Ese doctor, pues, tengo entendido, se retornó a Pakistán. Y vino para quedarse. Yo no sé si tú sabes que en 1956 en la Escuela de Medicina en San Juan había un laboratorio de animales, y allí un técnico de laboratorio describió la técnica de hacer una anastomosis entre la coronaria, la mamaria interna y la coronaria off-pump, y eso se publicó en el Journal of Thoracic Surgery. Y eso aparentemente no se utilizó y se quedó ahí en la literatura dormido, ¿no? Hasta que, fíjate, en los años 90 y pico, entonces que se revive. Igual que tú estás haciendo también perfusión de seno coronariano retrógradamente, ¿no? Exactamente. Yo rutinariamente uso, para preservar el corazón, se utiliza una solución de cardioplegia que se puede dar por la raíz de la aorta. Y yo utilizo eso, esa es la que todo el mundo usa, más yo le añado por el seno coronariano, y así pues se preserva mejor el músculo del miocardio durante la cirugía. Y eso definitivamente tengo entendido que un puertorriqueño fue que fue pionero en eso. Eso también se escribió en la Escuela de Medicina Tropical, pues, ¿no? Y se publicó. Eso lo diseñó David Rodríguez Pérez con Gumersindo Blanco, y está publicado también en el Journal. Y eso, te digo, también se quedó dormido en la literatura hasta los años 80 y pico, que es que se revive esto de perfusión retrógrada del seno coronariano. Cosas extrañas que pasan en los proyectos de investigación científica, que se hacen algunos adelantos, no se divulga bien, y después entonces eso pasa mucho, especialmente la idiosincrasia de nosotros de ser islita. Pues, o sea, nos ha pasado no tan solo a esos pioneros, pero nos ha pasado mucho porque nosotros los puertorriqueños, pues cuando salimos, tenemos que romper barreras y estigmas erróneos que tienen de nosotros, ¿verdad? Y
Y sí, hay muchos puertorriqueños que han sido pioneros en muchas cosas y desgraciadamente no se han llevado la gloria ni se han publicado en otros journals donde sean más famosos, ¿verdad? Se ha dado el crédito que merecen, ¿no? Sí, nos pasa mucho. Muy bien, entonces acá pues está haciendo también perfusión retrógrada y off-pump para algunos casos. ¿Cómo lo seleccionas? Yo personalmente, yo tomé mi propia técnica. Me entrené con distintos médicos en los Estados Unidos, los libros, los journals, y encontré que ni ningún doctor, ni ningún journal, ni ningún libro satisface al cirujano que hace off-pump. Y tú tienes que coger ideitas de aquí, ideitas de allá, y cogí lo bueno y rechacé lo malo, ¿verdad? Y establecí mi propia técnica. En Estados Unidos, como dicen por ahí, el gurú de los pump es el doctor Poskas, que está en Pensilvania. Él dice que sobre el 96% de sus casos son fuera de bomba. Yo lo felicito, pero vi cómo él opera. Él es un poquito lento, es una gran persona, pero creo que su destreza motora pues es bastante lenta. Cuentan con un equipo de anestesia excelente, porque yo te tengo que admitir y confesar que el éxito de los pump no está en la mano del cirujano, está en la mano del anestesiólogo, porque coser una anastomosis no tiene ninguna otra ciencia en bomba que fuera de bomba. El secreto de los pump está en que el anestesiólogo te mantenga el paciente estable para tú hacer la cirugía. Así que yo, por costumbre, cuando termino un caso off-pump, me viro al anestesiólogo y a los anestesistas y les doy las gracias y los felicito, porque definitivamente son ellos los que pudieron lograr la estabilidad del paciente para yo lograr mi cirugía. Y eso es lo más importante en off-pump, la estabilidad del paciente durante la cirugía. Hemodinámicamente y desde el punto de vista de anestesia, no se puede despertar el paciente, ¿no? A mitad de que tú estés suturando no puede despertar el paciente ni por nada. Es difícil coser un corazón latiendo. Claro que hay una tecnología que te lo hace más difícil, ¿verdad? Pero es por eso que yo soy de los poquitos que hacen off-pump, porque es una cirugía que le añade mucho estrés al cirujano. Y uno tiene que tener ese pulso bien puesto en su sitio, ¿verdad? Para poder lograr esas anastomosis. No lo digo para la gloria mía, lo digo para la gloria de Dios. Gracias a Dios he tenido gran éxito en todas las cirugías y mi mortalidad es prácticamente cero. Nunca se me ha muerto nadie en la mesa. Creo que tengo 2 muertes comorbilidades, pero el resto de los pacientes, gracias al Señor, lo han hecho muy bien, y creo que aparentemente Dios me ha dado la sabiduría de saber escoger quién sí, quién no, y siempre lo hago por la anatomía de los vasos. No creo que sea la panacea de la cirugía cardíaca. Yo creo que la cirugía fuera de bomba es otro armamentario del cirujano para poderles resolver a nuestros pacientes una problemática. No lo tomo como quizás el doctor Poskas, experto, que él cree que todo el mundo lo debe hacer. Yo creo que uno tiene que escoger los pacientes y hay sus indicaciones, y creo que eso me ha servido a mí en mi práctica y me ha dado el éxito en ese aspecto de mi práctica de cirugía cardíaca. ¿Quién más lo hace en Puerto Rico? El doctor García Rinaldi
lo hace. Él tiene una técnica que yo, él más la considero un poco más rústica, y quizás con más sencilla. Se graduó hace pocos años el doctor Alberto Maldonado, pero él rara vez la usa, pero la sabe hacer, pero no hace mucho POM al año. Él está en el centro cardiovascular. Él está en el centro cardiovascular. Creo que el doctor Meléndez también, pero no lo hace mucho. Por lo menos las compañías que distribuyen los equipos de OSPON dicen que yo soy en Puerto Rico el que más hace OSPON, porque ellos son los que venden el equipo y saben qué es lo que se mueve en el inventario, así que dicen usted es el que más opera, así que por las compañías creo que soy yo, pero no estoy seguro de lo que digo. Ahí se usa mucho equipo disposable. Sí, mucho equipo desechable, hay como un chuponcito que estabiliza el corazón en la punta y el corazón se mueve en un eje, y unas patitas con chupones que estabiliza como un área de 2 centímetros por 1 donde está la coronaria, y eso me permite hacer la anastomosis en el corazón en ese cuadrito pequeñito. O sea, todo el corazón se mueve menos ese cuadrito chiquito, y hay que tener precisión, créanme, y es una cirugía que te pone la adrenalina a correr, pero los resultados son muy gratificantes, son muy buenos y estoy muy orgulloso. Ya uno con el tiempo, me recuerdo cuando yo empecé, uno salía con la presión alta y todo, pero ya uno, ya nada ya uno está que ya uno entra en la rutina. Y me recuerdo un caso que yo hice de una viejita de 80 y pico años, que durante la cirugía me fibriló 6 veces, y el anestesiólogo estaba vamos a montarle el móvil, yo tranquilo, le hice 3 puentes, me fibriló 6 veces y cuestiones de segundos se desfibriló, seguí el caso, terminé el caso totalmente OSPON. Y la señora a los 3 días, como al 5.º día, la di de alta lo más tranquilo, tú sabes. Sí. O sea, que ya uno, al principio sí me pasaba eso, y yo la montaba en bomba, pero ya uno, esas cosas vienen a ser rutina y nada te preocupa, y entonces uno logra la cirugía del acometido con gran beneficio para el paciente. ¿Qué sutura se usa ahí? ¿Qué número? Sutura Prolin 7.0, que eso tiene que ser con lupa, que eso es como tan finito como un cabello. Y eso añade estrés. Sí. Añade el susto del cirujano, y el coronario se le daña poquito a poco. La verdad que a veces yo llego a casa y cuando repaso el día yo digo, Dios mío, hay que tener un grado de estar medio loco para estar en esto aquí, pero... ¿Hace más de uno al día? Sí, promedio 1 a 2 casos al día, sí, en mi cirugía, y también entre medio un casito vascular. Sí. Siempre hago, y ya hace tiempo no hago el famoso femoropoplictial bypass. Yo creo que se me va a olvidar, porque ya casi todo lo que estoy haciendo es endovascular. Es increíble, pero ya uno evoluciona, ¿verdad? Y esa fue una de las cosas que el doctor Rolando Colón y yo tratamos de evolucionar, y no quedarnos como dinosaurios en la medicina, sino que ir evolucionando según la tecnología va avanzando. Okay. Sí. Entonces, lo de endovascular, ¿cuándo surgió en la cirugía, digamos, a nivel de Estados Unidos o mundial? ¿En otro lado? ¿Quién fue el que empezó eso? Bueno, la cirugía endovascular toma un ímpetu, especialmente en Latinoamérica. En Argentina es que estos cirujanos vasculares empiezan a buscar alternativas y empiezan a añadirle
una cubierta a las mallas. Es un señor de apellido Parodi. Parodi es el pionero de la cirugía endovascular, yo diría a nivel mundial, porque él fue el primero que en papeles y en journal, pues trata de resolver un aneurisma con una malla y le cose un graft de Dacron, y ahí es que nace y empieza en la década de quizá finales del 80, principios del 90, que empieza toda esta tecnología a explotar. Hubo muchos traspieces y muchos errores y catástrofes quirúrgicas, y la FDA aguantó muchas compañías. Me recuerdo que para el 95 hubo muchos recalls de grafts endovasculares por parte de la FDA, y como que hubo un momento en el ámbito de la medicina estadounidense, americana, que eso se frizó, en lo que surgió tecnología más confiable y más fidedigna. Pero mientras tanto, en Latinoamérica y en Europa siguió y mejoró. Y yo que estoy incursionando en la cirugía endovascular, pues he tomado cursos en Latinoamérica y cursos en Estados Unidos, y tengo que admitir, dar fe y testimonio que los cirujanos europeos y latinoamericanos están mucho más avanzados que los cirujanos americanos. Esto se debe a que la FDA se tarda en aprobar nuevos dispositivos. Es más fácil en Europa y en Latinoamérica, y por ejemplo, Medtronic tiene unos injertos endovasculares de cuarta generación en Argentina, y en Estados Unidos van por la segunda generación. Y porque ya esa segunda generación tuvo unos problemas que lo han ido arreglando en la tercera y en la cuarta generación. Pero son compañías americanas. Son compañías americanas. Se hacen los grafos en Estados Unidos, pero no los pueden vender a Estados Unidos. Y los mandan a Argentina, Brasil, Europa, y van por la cuarta generación. Pero, o sea, y estos cirujanos brasileños y argentinos, pues he conocido que tienen data de 10.000, 15.000 pacientes, mientras en Estados Unidos los famosos tienen data de 2.000, 3.000 pacientes. Y yo creo que el libro de las complicaciones los han escrito los brasileños y los argentinos. Y es muy interesante. Me impresioné una vez que fui a Argentina y vi cómo típicamente el argentino es una persona que es bien egocentrista y me sorprendió cómo muchos cirujanos endovasculares argentinos hablaron de sus complicaciones y cómo ellos lo resolvían de una forma muy humilde. Y yo decía, o sea, para mí es normal porque yo soy isleño, pero para los chilenos y que están siempre en contra de los argentinos, no podían creer la humildad de los cirujanos argentinos. Admitían las complicaciones y todo lo que había pasado. No puedo creer, no puede ser argentino. Es algo cómico, ¿verdad? Que uno como isleño, mente isleña es una cosa, pero entre continentes, Chile y Argentina, que siempre son rivales en deporte, etcétera, etcétera, y se pasan haciendo chistes los unos a los otros. Pues fue algo muy interesante, me recuerdo yo. Pero conmigo se graduó Julio Rodríguez. Nos graduamos juntos de la residencia de Ponce. Y ahora Julio Rodríguez, a nivel mundial, es un cirujano de Cagua. Julio Rodríguez López es el director de cirugía vascular endovascular del Arizona Heart Institute, que fue fundado por Edward Dietrich. Edward Dietrich fue un hijo pródigo de Denton Cooley en Texas, y Dietrich se fue a Arizona en el medio del desierto porque allí no había nada, y ese hombre abrió un programa de corazón vascular y trasplante. Y ya Dietrich está
yo te diría cerca de los 70 y ya está semi-retirado, pero logró un imperio de conocimiento mundial. Y un puertorriqueño pues es el director de allí, del programa vascular endovascular. O sea, Julio se adiestró con él y se quedó allí con él. Exactamente, nos graduamos juntos porque la mayoría de los que nos graduamos de Ponce buscamos nuevos horizontes. Hubo un grupo que fue influenciado por el manejo crítico, y hay alrededor de 4 cirujanos de Ponce que se fueron a hacer trauma y cuidado crítico. No me recuerdo uno de apellido García, no me recuerdo el nombre, Iván Maldonado, doctor Julio Peguero, y otro más se fueron a hacer critical care y son unos cirujanos excelentísimos. Iván está creo que en Nueva York, en Brooklyn, y el doctor García en New Jersey, y son en el ámbito de trauma y critical care, son de alto renombre. ¿Y Peguero volvió a Puerto Rico? Peguero volvió a Puerto Rico, pero como en Puerto Rico la idiosincrasia del critical care y el manejo de trauma, pues él básicamente tiene su práctica muy buena de cirugía general en San Lucas, en Ponce. Entonces hubo otro grupo que se graduó y se hicieron un trasplante. El único que me recuerdo es el doctor Héctor Díaz Luna, y él abrió, fue tan exitoso que la ciudad de El Paso, Texas, donde yo nací, lo pidió a él, y él abrió un programa allí y le va muy bien haciendo trasplante en la ciudad del Paso, Texas. Héctor Díaz Luna, un tipo prodigioso. Él es de Fajardo y todavía sigue allí. Del programa de Ponce también. El programa de Ponce. Entonces, una persona que rompió el hielo, que hay que mencionar, es el doctor Higuina Mella de Arecibo. Tiene su práctica vascular en Arecibo. Él fue el primero de los puertorriqueños que se graduaron de Ponce en ir al Arizona Heart Institute y entrenar con Dietrich, y regresó a hacer cirugía periferovascular. Gracias a que él rompió esa brecha, pues por ahí le siguió Osvaldo Santiago, alias Cuso, que está en Ponce. Osvaldo estuvo quizás como 5 o 6 años después que se graduó y se quedó con Dietrich, y se hizo un gran cirujano periferovascular. Detrás de él se fue Luis López Galarza, que también después que se graduó se quedaron años bajo la tutela y el manejo del programa de vascular de Dietrich. Seguido de él fue Julio Rodríguez, que se quedó y no vuelve, él no va a volver, se quedó para allá. Y después Luis Torruella, que está en Ponce. Ahora mismo yo soy el presidente de la Sociedad Vascular y Endovascular de Puerto Rico, de los cirujanos, y la mayoría de los cirujanos periferovasculares, el gran porcentaje son legados del doctor Dietrich. Y en los estudios continuados, comparativamente veo que ellos han sido de gran bendición. También están los hermanos Valentines, Leonardo y Wilmer. Sí. Leonardo es del programa de Ciencias Médicas Río Piedra, y Wilmer es de Ponce. Ambos fueron entrenados por Frank Criado. Frank, yo creo que está en la Universidad de Washington, en Maryland. Ambos excelentísimos cirujanos periferovasculares. O sea que Ponce tuvo un impacto bastante grande, por lo menos lo está teniendo ahora, en la cirugía periferovascular y endovascular.
Yo estoy muy impresionado. Julio Rodríguez ha sido el pionero, fue de los primeros cirujanos mundialmente en hacer los experimentos de cubrir toda la aorta desde que nace la válvula hasta donde se bifurcan las ilíacas. Él tiene research y papers de eso. Y es una eminencia a nivel mundial, a nivel de Europa es altamente conocido y es un jibarito del pueblo de Caguas y estamos muy orgullosos de él. Es increíble. Muy bien. Del programa de Ponce de Luis Sala, que estaba usando damas también y el distrito, ¿no? Sí. ¿Cuál fue el primer residente de allí? Creo que fue Sergio López Lotti. Sergio, creo que era el nombre Sergio, ¿no? Sergio. Sí. Sergio López Lotti. Fue de los primeros y él es uno de mis mentores, ¿verdad? Porque él se hizo cirujano cardiovascular y periferovascular y él fue el que yo me recuerdo, la primera vez me enseñó el primer femoropoplicity del bypass y el segundo me dijo, nos vemos. Voy a estar tomando café allí. Fue el hombre que nos soltó, era un gran profesor, una gran persona, un ser humano increíble. Y él fue de los pupilos de Luis F. Sala. Fue una persona en el ámbito médico muy impresionante, muy sabio, muy reconocido. Y muy exitoso. Mira, y Pedro Bonín, ese también de ese programa, ¿verdad? Pedro Bonín, que en paz descanse, un gran cirujano general, una gran persona, muy religioso, una persona muy callada y era un cirujano muy meticuloso. Eso lo aprendí de Pedro Bonín, gracias a Dios. Muy bueno. También estaba Mariano García, un alma de Dios. Eso es una persona. Me recuerdo que Mariano era el ángel del residente, porque cuando nos salían los casos malos, lo que nos llamábamos los bolletes y todas esas cosas, Mariano García salía a salvarnos la vida, el pescuezo, todo. Sí, los casos malos, Mariano García, y él era nuestro ángel y falleció de un linfoma en MD Anderson, que en paz descanse. Tiene un pedacito de mi corazón y gracias a él pues soy cirujano, se lo debo también a él. Mira, ¿y el programa de Ponce hasta cuándo duró y por qué se cerró? ¿Qué pasó? Yo viví la transición de que el doctor Luis F. Sala la tenía y después se le pasó a manos del doctor Ramírez Chong, que el doctor Ramírez Chong es una de las personas que me impresiona en muchos aspectos, porque él dicen por ahí, y yo estoy de acuerdo también, me recuerdo Santiago del Pin una vez me dijo que él cree que el cirujano general que más sabe en Puerto Rico de todo es doctor Ramírez Chong. Y yo que estuve como 2 años y medio bajo la tutela de Ramírez Chong, creo que eso es cierto. Era una persona que sabía de todo mucho. Con Ramírez Chong, yo me recuerdo que hicimos bear holes en hemorragias subdurales. ¿Qué no hicimos con reconstrucciones de seno, cirugía plástica? Él era el típico cirujano general que ya no existe. Completo. Él hacía ortopedia, el hermano de él es ortopeda, y entonces él, si tenía alguna duda, mira, ¿por dónde vamos a meter el tornillo? Y entonces metíamos el tornillo. Todo un cirujano. Y me recuerdo que como director de departamento en su oficina, nosotros estábamos de guardia
Y yo no sé cómo ese señor, yo no lo veía nunca dormir, yo lo veía en su oficina leyendo journal, libros, y eso era una cosa, imagínate, porque uno tenía que saber. Él cuando te hacía una pregunta, tú tenías que estar bien afilado porque él sabía más que uno y imagínate, fue una gran bendición. Se siguió la jefatura de Luis Sara, Sí, él siguió la jefatura y entonces pues la residencia la pusieron a prueba y se la dieron a él porque él es otro de esos grandes puertorriqueños que él fue jefe de cirugía general creo que fue en Cook County, Chicago o no, Nueva York. En Nueva York, en el Lincoln Hospital. En el Lincoln Hospital, Lincoln sí. Hospital, sí. En el Lincoln Hospital fue el jefe. Y él era una persona, como era una persona muy diligente y muy sabia, él sabía cómo llevar una residencia. Y llegó a graduar como 3 o 4 clases. Después yo me fui, no sé qué pudo haber pasado, pero yo creo que en parte yo no creo que él, o sea, son situaciones que se le salen de las manos a las personas, porque parte de que acrediten la residencia depende de un factor del gobierno, y el gobierno, pues tú sabes que no es tan fidedigno y uno te puede fallar y ahí queda uno mal. No es facilitador. No es, exactamente. Aparte de que la calidad del residente que entraba, pues se requería ya ser más estricto. Tenían que tener boards y papeles, y entonces pues en esa época carecían de residentes con papeles, y todas esas cosas tienen que ver, y eso está fuera del director del departamento. Me imagino que eso tuvo que ver. ¿Sabes en qué año cerró o no te acuerdas? Yo me imagino que habrá cerrado entre el 95 al 96, por ahí, porque cuando yo regresé de Estados Unidos en el 95, le di una visita y vi los residentes y todas esas cosas. Y poco después cerró. Creo que habrá sido como para el 96. No estoy muy seguro. Yo había empezado la reforma hasta el 93. Pero no había llegado a Ponce todavía. No había llegado a Ponce, estaba por acá, por Fajardo. Muy bien. Y entonces, tú aprendiste endovascular con el mismo grupo que me mencionaste. Sí. También, o sea, uno de mis mentores también es Víctor Carlos, cirujano cardiovascular. Estuvo en Ponce también. Sí. Tuvimos como en Ponce, la idiosincrasia de esa residencia era que nosotros teníamos que hacerlo todo. Teníamos que hacer la urología, la ortopedia, el head and neck, ENT, otorrinolaringología, todo, lo teníamos que hacer todo. Así que desarrollamos la destreza vascular, de ortopedia, de cirugía general, de ENT, cuello, vías urinarias, todo lo desarrollamos muy bien. Y entonces ya cuando terminamos al 5.º año ya éramos bien diestros en cualquier vaso sanguíneo, o sea que era innato lo vascular en nosotros. Los Perlotti, no, ya yo me recuerdo que yo roté con él en mi 1er y 2.º año y ya uno te soltaba los FEMPOPs y las fístulas arteriovenosas. Una visión que tuvimos nosotros fue que teníamos una clínica de fístulas en Ponce, los residentes, y practicar las fistulitas arteriovenosas, eso te da una destreza vascular increíble. ¿Mario Muñoz estaba por esa época? Mario Muñoz, me recuerdo, sí. Es importante mencionar a ese pilar, ese es otro que nos influenció
de Mario Muñoz. Todos nosotros, los que nos graduamos allí, tenemos el legado de las cirugías de esófago de él y el legado de las fístulas. Era el cirujano que más fístulas hacía. Y con la calma y la perfección que lo hacía. Era una persona bien meticulosa. Siempre me recuerdo que después que terminábamos los maratones con Mario Muñoz, nos invitaba a la cafetería y todo el mundo pues, le ansiábamos un refresco y un sándwich. Y siempre me recuerdo que él lo único que después de 6, 8 horas, un vasito de leche, oye. Y yo decía, pero siempre se tomaba un vasito de leche. Qué cosa, ¿verdad? Cada cual tiene sus situaciones, ¿verdad? Sí. ¿Víctor Carlos sigue trabajando? Víctor Carlos todavía sigue trabajando. Creo que está en Ponce. Lo vi hace como año y medio. Él casi no cambia y sigue haciendo cirugía general. Él ya no está haciendo cardiovascular. Pero él tiene mucho aportación en nuestras vidas, especialmente en pulmón y todo lo vascular. Sí. ¿Y quién está haciendo ahora cirugía cardiovascular abierta en Ponce? Los muchachos jóvenes allá ahora están solteros, está allí. Soltero está allí y está un pupilo mío, lo puedo llamar así porque estaba por debajo de mí en la residencia y desde que llegó nos hicimos muy amigos y lo quiero como un hermano. Y se llama Eugenio Mulero, Eugenio Mulero, se me olvidó el segundo nombre, el segundo apellido. Eugenio, yo lo llamo Niti. Eugenio se graduó de Ponce también. Y entonces, como yo te dije que la residencia donde yo entré en cirugía cardiovascular era piramidal, el jefe mío, Isaac Gelchinsky, que era ruso, colombiano, judío, una mezcla ahí, que hablaba el español mejor que yo, pero no nos permitía hablar el español, tenía que ser todo en inglés. Pues una vez, a final de mi primer año, cuando él me dijo que me escogía a mí entre los otros dos, él me dijo, oye, estoy muy impresionado con los puertorriqueños, ustedes son unos caballos de trabajo, y ustedes trabajan bien, y lo digo para la gloria de Dios, ¿verdad? Hasta la mortalidad bajó por el esfuerzo que yo le metí a los pacientes, ¿verdad? Y eso se vio, fue un cambio drástico en mortalidad. Y eso les gustaron a los jefes de nosotros, ¿verdad? Porque cuidábamos bien los pacientes. Yo vuelvo y te digo, teníamos un bagaje cultural de critical care en Ponce, o sea que yo me sentía muy a gusto en los intensivos y tenía la destreza vascular ya, o sea que no tenían los americanos ni los pakistanes allá de Europa. Y entonces el jefe dijo, oye, ustedes los puertorriqueños son impresionantes. Me dijo, tengo una plaza para el año que viene. ¿Tú tienes algún amigo que quisiera venir para acá? Y yo enseguida cogí el teléfono y dije, sí, y llamé a Eugenio Mulero, que se iba a graduar de cirugía general el año después que yo. Y Eugenio me arrancó la mano, yo le dije, ven para acá la semana que viene, que te va a entrevistar. Y se quedó en mi casa y el jefe, lo único que me preguntó, ¿tú lo apruebas? Y yo, sí. Y dijo, pues ya la posición del año que viene es de él. Entonces él también pasó por la pirámide, pero claro, ya tenía un amigo por el lado de acá, tú sabes. Ya yo estaba ya yo era de fellow, pasé a residente y él tuvo que competir y por sus propios méritos él ganó su posición, porque él también era un caballo de trabajo y era muy diestro. Y entonces, pues, Eugenio se graduó de cirugía cardíaca del mismo programa que yo, un año después. Y él se estableció en San Lucas, en Ponce, y le va de maravilla, porque él es un buen cirujano.
Oye, el trasplante de riñón se hizo en Ponce primero, dicen. Dicen que fue en Ponce. Yo conocí al urólogo que estuvo envuelto, Alcina Capó. Ajá. Alcina Capó, de los primeros urólogos de Ponce por allá, creo que todavía está vivo. Y el hijo de Alcina Capó se graduó de la Escuela de Medicina de Ponce conmigo. Y aprendí que Alcina Capó, hijo, ahora corre el programa de trasplante de riñones y de hígado de Tampa, Florida. Tampa, sí. Y lo he visto venir a Puerto Rico intermitentemente porque creo que hay un consorcio o algo de que él viene a Puerto Rico a buscar órganos y también a trasplantar. Y les refieren pacientes allá. Exactamente, o sea y Nino Alcina, hijo de Alcina Capó, el urólogo, pues también es un baluarte de puertorriqueño en la cirugía de trasplante. Y está muy bien en Tampa. Muy bien. Y tú participas también en misiones humanitarias, ¿no? ¿A dónde tú has ido Sí. con grupos de la iglesia tuya? Sí, yo incursiono en la iglesia evangélica. De vez en cuando me invitan a predicar y no tengo ese don, ¿verdad? La gente se cree que es, pero nada, ¿verdad? Es cuestión de uno hablar de la palabra de Dios, ¿verdad? Eso, como dicen atrás, la palabra no retorna atrás vacía. Pero he estado envuelto en misiones en el país de Panamá. Estuve 2 años consecutivos en una área selvática de Panamá con unos indios de la tribu Guaymí. Allí prestando servicios de medicina general básicamente y mientras otros misioneros construían iglesias y escuelas. Y yo creo que eso es una parte que enriquece el espíritu a cualquiera y es una experiencia única. Yo creo que todo médico debe tener por lo menos esa experiencia. Y fue algo muy bonito. Ahora mismo no estoy incursionando en eso porque mi esposa está envuelta en ayudar en la educación de niños de caserío. Y hemos visto que eso rinde un fruto muy, muy bonito. Y estamos ayudando niños de caserío por medio de la iglesia. Y creemos que eso rinde unos frutos muy halagadores. Sí, pero de los residenciales, ¿llevando a los niños a la educación o van al caserío? No, o sea, ellos van a la iglesia y nosotros los ayudamos en distintos aspectos. Gracias a Dios estamos en una iglesia donde los ayudan a estudiar de la escuela y también se le imparten valores, y se le imparten la seguridad de que mucha gente desgraciadamente esa es la edad donde esos muchachos tienen que elaborar una identidad y al no estar seguros por falta de padre o madre, etcétera, no saben qué identidad coger y lo que ven en el caserío es de guapetón y de armas y de todas esas cosas y nosotros lo estamos estableciendo de que modelo tú, en el reino de Dios nosotros somos sus hijos y somos linaje escogido, somos personas que, o sea, mira, que tú eres tan importante que el Hijo de Dios murió por ti. Imagínate qué importante tú eres, ¿verdad? Y le decimos, Dios dice que sus hijos son linaje escogido, nación santa, y eso les da una identidad, no tan solo espiritualmente, pero una identidad de que yo soy alguien, Dios me tiene por alta estima, aunque tú opines lo contrario, yo no tengo que ser igual que tú, y eso ha ayudado a muchos jóvenes
a ir separándose de esa vida bien difícil que ellos se tropiezan. Y creemos que rinde buenos frutos. Muy bien. ¿Y cuántos hijos tienes? Tengo 4 hijos, 3 varones y una niña de 14 años. Los 4 son unas joyas. Son inteligentísimos los 4. Porque a pesar de que mi esposa tiene una maestría en mercadeo, ella decidió ser ama de casa. Y mientras yo falté por mucho tiempo en la guardia de la residencia, pues siempre estuvo la figura materna en el hogar y eso rindió grandes frutos. Y ahora estoy disfrutándome de esos frutos, ¿verdad? Mi primer varón tiene 21 años, está estudiando ingeniería eléctrica. El segundo está en historia, tiene 19, el otro tiene 18 y está en ingeniería mecánica, y la niña de 14 años que está en octavo. Son maestros de escuela bíblica, tienen han ido a misiones, y tienen una banda de rock cristiano que se llama Independence, y yo los estoy ayudando. Son excelentes. ¿Tú eres músico también? Yo toco guitarra, sí. ¿Sabes? Pero llegué a un momento donde le daba bien bueno, pero vuelvo y te digo, de la misma forma, es preciso, fíjate qué coincidencia, porque dejo de tocar guitarra cuando el boom de la cirugía cardíaca y endovascular empieza, que me tengo que poner al día, y eso me quitó mi hobby de guitarra. Te limitó el tiempo. Y todavía nos falta, porque yo te digo, Quintana, estamos en un movimiento muy acelerado de tecnología que no se meta en este tren se quedó. Sí. Y entonces pues tengo que dejar mis gustos de hobby. Sí. Y ya tengo artritis en la mano para tocar guitarra, ¿no? Para tocar guitarra, ¿tienes que dejarte las uñas largas en un momento, no? No, yo toco con uñas. Con uñas. Porque yo uso, la guitarra que me gusta es la acústica, que es de cuerdas de metal. No es guitarra española. Y ya la acústica pues requiere ya de por sí la uña. Y yo no tengo problemas con eso. Ok. Bueno, veo que tiene una familia bien bonita y con religión y toda la ayuda del matrimonio, madre. Exacto, y padre, así que... Sí. ¿Y qué te falta por hacer? ¿Qué tú quieres desarrollar? ¿Qué cosas tú quisieras realizar en los próximos años desde el punto de vista profesional o intelectual? ¿O qué quieres hacer? Mantenerte al día, como me has dicho. Sí. A mí me fascina mi trabajo. Es algo que mis hijos, mi esposa me han dicho y se me nota. A mí me gusta mucho mi trabajo. Gracias a Dios soy de esas personas que se levantan todos los días. Ay, qué bueno, voy a ir a trabajar. No estoy amargado ni nada de esas cosas. Me gusta, como brego con la vida y la muerte. Y he tenido experiencia, no sé, he tenido pacientes que se me han muerto y han resucitado y me han dicho hasta mensajes de Dios. Mira, el Señor me dice, hablé con Jesucristo y me dice que siga ahí, y yo, ¿qué es esto? ¿Sabes? Es impresionante, ¿verdad? Y siempre trato de tener algo. Tengo una filosofía de que tú no puedes dar lo que no tienes. Siempre creo que siempre procuro mi momento personal con Dios, soltar las cargas, que me llene, para entonces yo poder darle a los pacientes, porque como yo brego con tanto caso malo, que se puede morir, y hay gente que no saben, no creen ni en la luz eléctrica, y en ese momento pues no tan solo yo lo puedo ayudar desde el punto de vista médico, pero sino darle una esperanza espiritual y llenarle ese vacío espiritual
y el temor de morir y todas esas cosas, eso también me satisface, que por lo menos estoy en una trincherita por ahí que Dios me tiene, no tan solo ayudando médicamente, pero sino dándole algo a ese paciente que a lo mejor le tocó irse a morar con papá Dios. Sí, le da espiritualidad y esperanza de que las cosas van a echar mejor. Exacto. Muy bien. Entonces entiendo que estás satisfecho con lo que haces, estás feliz. Sí. Y le doy gracias a Dios por el que me dio un socio, Rolando Colón. Yo creo que el mejor socio de cirugía cardiovascular lo tengo yo, el doctor Rolando Colón. Una persona con mucha visión, muy dedicado. A mí me fascina porque él es muy administrador, lo cual eso yo carezco. Yo soy muy doctor, pero de administrador soy un desastre. Y él y yo nos complementamos porque él es muy bueno en eso y yo soy débil en eso. Y le hacemos el dúo dinámico. Oye, no sé si estás consciente, creo que recientemente leí que Michael DeBakey llegó a los 100 años y a los 92 lo operaron en aneurisma de la aorta torácica y creo que usaron la técnica endovascular y vivió 8 años. Exactamente, sí, creo que fue algo híbrido, fue algo abierto y cerrado. Y el tipo después de eso estuvo, yo no sé, creo 6 meses en intensivo, pero recuperó. Y vivió varios años. Y después falleció por otras causas, ¿verdad? Pero el hombre... A los 100. ¡Wow! Increíble. Se reconcilió con Denton Cooley. Sí. Porque ellos se odiaban porque... Nada. O sea... Denton Cooley le hizo un trasplante, fue el primer que hizo el trasplante en Texas cuando DeBakey quería llevarse esa gloria, ¿verdad? Y por eso ¿Y no te ha interesado participar en trasplante de corazón? No. Fíjate, tuve la gran oportunidad porque el programa de cirugía cardíaca de New Jersey, donde yo estaba, era el único programa donde hacíamos trasplantes de corazón y de pulmones. Y mi profesor de trasplante era el doctor Laszlo Fuseshi. Él es de Hungría. Y entonces a mí me fascinaba. Me fascinaba montarme en el helicóptero, en el avión, ir a buscar el corazón. Yo iba solito, lo sacaba, los pulmones y regresaba. Y entonces el doctor Fuseshi me dejaba. Entre él y yo cosíamos el corazón y los pulmones también. Y él me pidió, cuando yo me gradué, él me pidió encarecidamente que me quedara para ayudarlo como... me quería nombrar subdirector del programa de trasplante del estado de New Jersey. A eso a mí me gustaba mucho, pero mi esposa... Mi mujer no me dejó. Quería volver para acá. Sí, mi mujer dijo, no, ya estamos, vamos. O sea, el deal era, vas para allá, pero regresamos. Nada, todo obra para bien. Porque fíjate, las idiosincrasias de Estados Unidos a veces uno ni las entiende. El hospital donde yo entrené era de fundación judía. Eran todos judíos, todo el mundo era judío allí. Y el hospital católico San Barnabas, que de otra ciudad adyacente, compró a Beth Israel. Y cuando compró a Beth Israel, votó a todos los judíos y metieron católicos allí. Entonces yo digo, ¿pero qué es esto? O sea, yo no entiendo. Entonces, ahora mismo no queda nadie de mis profesores. Mis profesores ya están o retirados, se fueron, los votaron porque era judío. Y él, ya yo no sé. Una lucha y ahora religiosa. eso, yo decía, Dios, pero qué cosa más rara, ¿verdad? Y a lo mejor si me hubiese quedado, me hubiesen votado también a mí también. Con el grupo de No sé. Así que Dios sabe lo que hace. Muy bien. Pues Orlando, pues gracias por haber estado aquí. Ya se nos cumplió la hora, así que espero que sigas bien. Nos seguiremos viendo aquí en el Hospital Pavía. ¿Cómo no? Y que sigas bien y haciendo esa labor tan buena. Y particularmente la ayuda religiosa de tu familia, de tu esposa y la ayuda que le da a los pacientes. ¿Cómo no?
Gracias. Nos veremos. Dios me lo bendiga.